Antes que nada, me gustaría transmitir sobre todo mi agradecimiento a este foro iberoamericano de derechos digitales que ha hecho posible esta gran sesión, a todos sus miembros, organizadores, a Enatic, en particular a Rodolfo Tesón y a Eduardo López, compañeros, por su invitación. Y también me gustaría resaltar la fantástica organización de este foro, atendiendo el número de intervenciones, y me uno y me remito a los expertos, a sus fantásticas intervenciones y sobre todo esta visión global que estamos transmitiendo en cuanto a la evolución de la regulación de la inteligencia artificial. Así que muy buenos días a todos los países participantes. En mi caso, por mi vinculación personal y profesional con Andorra, que es un país muy pequeño que limita con España y con Francia, con la Universidad de Andorra y con otros organismos públicos, sobre todo la Agencia Andorrana de Protección de Datos, muy vinculada en el proyecto que estamos llevando a cabo en Andorra. Me gustaría centrarme en estos minutos que tengo en el contexto actual en el que nos encontramos en este país. Para ello, me gustaría resaltar dos aspectos relevantes. En primer lugar, la evolución digital que está sufriendo Andorra en estos últimos años, más allá, ¿no?, de los influencers, youtubers que se están desplazando a este país, ¿no?, pues hay un importante tejido de innovación tecnológica y de transformación digital que se está generando en un país que no nos olvidemos que es un país muy pequeño. Estamos hablando de aproximadamente 80.000 habitantes declarados actualmente en este país. Y por otro lado, con relación a la anterior, ¿no?, a esta revolución tecnológica que está sufriendo Andorra, la regulación, ¿no?, en qué momento nos encontramos en materia de derecho digital y la evolución que hemos tenido en estos 3 últimos años. En cuanto al primer punto, me gustaría destacar únicamente dar un dato. Ayer se presentó en la Cámara de Comercio del Principado de Andorra la evolución económica del país del año anterior, del 2022, y se reflejó que en el año anterior se han creado 200 establecimientos, 200 nuevos negocios relacionados con los servicios de tecnologías de la información respecto al año 2021. Si hacemos una comparativa en otros negocios más tradicionales como el transporte, ha habido un aumento únicamente de 4 nuevos negocios o establecimientos, ¿no? Por tanto, atendiendo el país pequeño en el que nos encontramos, el crecimiento es abismal. Ante este escenario, Andorra ya aprobó a finales del año pasado una ley de economía digital y de innovación y de emprendimiento en la cual ya se hace especial mención a la necesidad de garantizar y cumplir con el marco legal en materia de privacidad y de seguridad en cuanto al intercambio de datos. Incluso se regula en esta normativa una figura en particular, que es la del proveedor de servicios de financiación participativa, y aquí expresamente para que pueda estar certificado este proveedor tiene que poder acreditar el cumplimiento del marco legal en privacidad. Entrando más en este segundo punto, ¿no?, ¿qué nos encontramos en Andorra? ¿Qué revolución normativa ha tenido en estos 3 últimos años? Pues nos podemos encontrar con un marco legal que se ha desarrollado de forma muy rápida en un país en el que la conciencia global sobre el cumplimiento de la privacidad, del respeto de los derechos y libertades fundamentales de la persona, no está instaurada esta conciencia, no hay una cultura digital. Aprobación normativa, ¿no?, en estos 3 últimos años implica por parte de las autoridades, sobre todo de la Agencia Andorrana de Protección de Datos y de la Agencia de ciberseguridad, implica en ese sentido realizar acciones de formación, de divulgación en la población, de responsabilidad ante las empresas, que suponen mucha dedicación para que se pueda cumplir con este marco normativo. No nos olvidemos, además, que Andorra, como vecina de España y de Francia y de países europeos, tiene que cumplir con el reglamento. Hay un principio en el reglamento que es el principio de territorialidad, y el hecho de estas relaciones comerciales en las cuales se va influenciando, ¿no?, el uso del dato implica que también Andorra tenga que cumplir con este reglamento.
La vinculación de Andorra con Europa es desde hace ya años. Teníamos anteriormente una normativa de protección de datos del 2003 que se vio derogada con la actual Ley Cualificada de Protección de Datos, que es de aplicación obligatoria desde el año 2022. Y, como os decía, tenemos un marco normativo muy extenso en estos últimos años que va desde esta Ley Cualificada de Protección de Datos hasta un marco normativo en seguridad, normativa de Esquema Nacional de Seguridad, normativa NIS, sobre la seguridad de los sistemas de información, porque no nos olvidemos, el uso de tecnologías emergentes con inteligencia artificial supone mayor flujo de datos, mayor intercambio de datos, por tanto, la seguridad tiene que estar al orden del día y es importante que se haga aplicación de este tipo de normativas, no solo en cuanto a protección de derechos fundamentales, sino también en cuanto a aprobación de normativa de seguridad. Andorra precisamente se encuentra en estos meses, a final de año y principios del siguiente, que tendrán empresas de servicios esenciales y organismos públicos aplicar estas normativas de seguridad y realmente creemos que van aún a un paso lento para que puedan cumplir con estos plazos legales. Sobre la materia, sobre la importancia a nivel de seguridad y uso de inteligencia artificial, la Agencia de Ciberseguridad de Andorra también está muy concienciada con esa necesidad de cumplimiento normativo. Recientemente, este verano, la propia Agencia de Ciberseguridad y el CNI, que es el Centro Nacional de Inteligencia Español, han suscrito un acuerdo para poder intercambiar información técnica, ¿no? y flujo de conocimiento a los efectos de aplicar estas medidas de seguridad en sistemas que hagan uso de inteligencia artificial y cualquier sistema a nivel automatizado de información y de datos. Por tanto, el papel de Andorra y de la universidad, ¿no? y de las autoridades es crear una cultura digital, en fomentar la concienciación responsable de las empresas, en la divulgación de la normativa a los propios interesados, a nosotros, a los ciudadanos. En Andorra, en el último año, desde la aplicación obligatoria de la Ley Cualificada de Protección de Datos, la nueva que tenemos, que derogó la anterior, se han triplicado las consultas de los interesados. Esa mayor concienciación implica que las empresas, que los organismos también tienen que ser mucho más responsables en dicha aplicación, más que nada también no solo para evitar multas económicas importantes, tanto de Andorra como puedan venir de Europa, sino también en un aspecto reputacional para la propia empresa. En Andorra no disponemos a fecha de hoy de una normativa específica que regule la inteligencia artificial. Tenemos ya regulado en la Ley Cualificada de Protección de Datos los principios en privacidad que están inspirados en el reglamento. Ya hacemos mención a esa necesidad de transparencia, de informar al usuario de la lógica que se haga uso en tecnología como inteligencia artificial y de qué consecuencias tiene para la persona el uso, ¿no? de este tipo de tecnología. Por tanto, estar informados de forma previa y también tener acceso a esa información, ya está regulado. Y también está regulado la necesidad de que las empresas, principio muy, muy importante y que sabemos que en la inteligencia artificial hay que aplicarlo desde el diseño y por defecto, ya también se hace mención en esa norma a la necesidad de que se aplique este principio en cualquier tecnología que haga uso de la propia lógica y, obviamente, pues, de las propias evaluaciones de impacto. Bien, Andorra está muy atenta a la evolución europea en cuanto a inteligencia artificial. A fecha de hoy, Andorra, si bien tiene acuerdos con Europa, como saben, no está integrada en la Unión Europea, por tanto, habrá que ver cuál es la evolución final, ¿no? En función de si finalmente hay una integración en Europa, que se está negociando y hablando desde hace años, o si finalmente se conseguirá pues, tener pues, una propia norma. La agencia participó, todos sabemos, con el escándalo que hubo y lo que provocó OpenAI, ¿no? El ChatGPT, participó con la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales en una acción coordinada a los efectos, ¿no? de supervisión de la actividad del ChatGPT y está muy atenta a la evolución en cuanto a requerimientos de información que se están produciendo en este ámbito. Por último, para acabar y no pasarme de tiempo, me gustaría destacar tanto
a nivel de Andorra y por mi vinculación con España, que es importante que sigamos siendo conscientes de lo que son este tipo de tecnologías, que efectivamente las ventajas son infinitas, pero tenemos que dar mucha importancia a la necesidad de intervención humana y de que la persona esté informada desde un inicio, ¿no? Ese deber de transparencia, y tenga también acceso a este tipo de información y al intercambio de datos y a qué destinatarios, ¿no?, van a recibir nuestros datos. Esperamos desde Andorra que de una forma global y con actividades como esta se pueda fomentar este tipo de normativa. Muchas gracias.